Comunidades lectoras. Nos encontramos de nuevo con este tema de comunidades lectoras. Ya hemos hablado anteriormente qué se entiende por una comunidad lectora, qué se entiende convivir literariamente con los otros. Y en esta etapa de formación, tú ya tienes una experiencia previa como voluntario en los programas oficiales de fomento a la lectura a nivel nacional de lo que es una comunidad lectora. Yo te sugiero que nunca pierdas de vista que tú eres un representante de la comunidad lectora a la que perteneces. Un promotor de lectura voluntario tiene que ser semilla. No, la comunidad no tiene que depender del voluntario. La comunidad no tiene que depender con que yo haga la actividad y guiar a los otros. No tiene que ver con eso. Yo lo que pienso es que el fomento a la lectura tiene que ver con invitar a los otros, que los otros se vayan acercando, formar estas comunidades y entre todos compartir nuestras lecturas de mundo. Al inicio, por ejemplo, te vas a encontrar mucho si trabajas en una comunidad que no se suele acercar a los libros, pero sí se acerca a otro tipo de lenguajes. Entonces, al inicio, si las personas no abordan ese tipo de lectura, pero sí abordan otro tipo de lenguajes. Por ejemplo, uno de los grandes ganchos que a mí me ha servido en estos años es el simple hecho de narrarte. Básicamente, el chisme, ¿no? Si tú quieres. La autorreferencia, la anécdota. El compartir información que sucede en la colonia. El que las personas narren una vez que tuvieron una experiencia sobrenatural. Eso les gusta mucho a muchas, ¿no? Que narren aquella vez que se sintieron mal, ¿no? O que fueron muy dichosos por alguna situación de la vida. Este narrarnos muchas veces es un gran inicio para empezar a enganchar, porque a través de esta manera en cómo nos contamos, tú puedes ver los intereses en los temas que tienen esas personas. Entonces, tú podrías llevar un libro o un fragmento relacionado con esos temas, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, ¿no? En algunas comunidades donde yo he trabajado, por ejemplo, en una comunidad donde trabajé con chavos en situación de calle, decidimos empezar a hacer la intervención a través de la poesía conversacional. Porque habíamos visto que era una serie de textos que podían conectar emotivamente de una manera mucho más sencilla con ellos. Y muchos de ellos eran jóvenes, ¿no? Jóvenes, adolescentes y jóvenes. Entonces, no íbamos desde un aspecto institucional, desde un aspecto meramente independiente, ¿no? A nosotros nadie nos pagaba nada, ¿no? Ni íbamos con nuestro chaleco, nuestra mantita de alguna institución, ¿no? Nosotros íbamos porque confiamos en eso, ¿no? Porque lo sabemos. Entonces, cuando nos acercábamos con ellos, platicábamos y salía ese tema, ¿no? Nosotros no le imponíamos, de hecho, el tema salía, ¿no? En esa ocasión, en ese contexto, estaba muy a flor de piel entre esa comunidad el tema del amor, ¿no? Que es un tema que a mí también me interesa mucho desde hace bastante tiempo. Entonces, empezamos a hablar con ellos. Oye, pues ¿cuál fue la primera vez que te enamoraste? ¿No? Y por lo regular suelen sentir agrado al ser escuchados y al contarse. Entonces nos empezaban a contar sus historias, ¿no?
que muchas tenían que ver con desamor, con desilusión, etc. ¿No? Entonces, al escuchar sus historias, entonces sacábamos los libros que ya llevábamos, ¿no? y les leíamos una poesía, ¿no? De Neruda, de Sabines, de Benedetti. Y empezábamos a leer y ellos se maravillaban de cómo dentro de los textos había emociones que tenían en común con el autor, ¿no? Con lo que decía el libro. Entonces ellos mismos empezaron a tomar los textos y nos los pedían, ¿no? Nos los pedían. Y ahí sucedió algo bien interesante, ¿no? Que tiene que ver con esta idea, a veces me parece a mí errónea, de que no presto los libros porque no nos los regresan. Yo creo que no es así. Nosotros lo que hacíamos era hacer préstamo de libros. Entonces les decíamos, ya cuando hacemos este ejercicio, les decíamos a los chavos, les leíamos, platicábamos con ellos, hacíamos alguna actividad, como amigos, no como maestros, como amigos. Entonces, ya después les decíamos, pues quien quiera llevarse un libro, adelante. Y se los llevaban y lo primero que puedes pensar, pues no, lo van a vender, no, nos los regresaban. Y nosotros hacíamos mucha conciencia de que esos libros eran de todos. De que esos libros no eran ni míos, ni del que se lo lleva, ni de nadie. Esos libros eran de todos. Porque pertenecían a nuestra comunidad y que tenían que rotar, ¿no? Y que tenían que rolar. Y funcionó. Y funcionó. Entonces, una comunidad lectora tiene que ser un espacio en donde todos podamos expresarnos, nos reconozcamos en nuestras diferencias, pero al mismo tiempo en nuestros mismos derechos y en el derecho que tenemos a leernos, a narrarnos y a ser felices, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Entonces, el tener esas experiencias, ¿no? Y me quedo pensando ahorita en experiencias como esas que son maravillosas, bellísimas, bellísimas. Porque después se nos acercaban y nos decían, ¿y cómo haces que estos compas, estos chavos, que incluso pueden llegar a ser muy agresivos, lean? ¿Cómo? No siempre funciona, porque hay contextos que son muy, muy violentos y hay que hacer otro tipo de cosas, ¿no? Pero básicamente es porque no vamos a dar una clase, vamos a compartir la expresión artística de la palabra. Así de simple y de sencillo. Si yo me hubiera parado, nos hubiéramos parado ahí a querer darles clases, no, desde luego no hubiera funcionado. Y ya después era impresionante cómo consumían libros. Después ellos llevaban textos, los intercambiaban entre ellos, ¿no? Y algunos decidieron cambiar su vida así, decidieron cambiarlo. Otros desafortunadamente no, pero eso es lo que hace la literatura, te abre una puerta y está en nosotros cruzarla o no hacerlo. Pero sin duda, al verla abierta, nuestra vida tiene un sentido diferente. Estoy seguro de eso, seguro de eso. Eso es lo que he visto, eso es lo que creo, y yo te invitaría a que en tu círculo de lectura siempre te asumieras como representante del grupo, no como guía, ¿no? Ni como el que sabe del grupo y el que está por encima de los demás, ¿no? Sino como un representante. Y todavía si quieres empoderar más a la comunidad, que yo es lo que siempre recomiendo, es representaciones rotativas, ¿no? Que en algún momento no sea yo el representante de mi espacio de lectura, sino que sea Juan. Oye Juan, tú tienes 18 años, ya te puedes registrar. ¿Qué te parece si hacemos el cambio y en lugar de que yo sea el representante de este espacio de lectura, lo eres tú, ¿no? Y pues tú ves los apoyos, el acervo, para que todos podamos seguir leyendo. ¿Cómo ves? Es maravilloso.
Eso es empoderar a la comunidad. Aunque yo siga ahí, ¿no? En esa, pero empoderamos a la comunidad. Ajá. Esas experiencias son maravillosas. Maravillosas, maravillosas. Porque después Juan se va e incluso empieza a hacer otros espacios, empieza a hacer otras complicidades, ¿no? Y ahí es cuando sucede el verdadero trabajo de red, que muchos mencionan, pero pocos comprenden y pocos hacen. Hay algunos que teorizan sobre este tipo de trabajo, ¿no? Trabajo de red, fomentar lectura, cultura de paz, etc. Pero que desconocen en el campo. O lo probaron de una manera muy superficial, pero no conocen las entrañas del trabajo de campo. Entonces, cuando tú haces esta representación rotativa en tu comunidad de lectores, es maravilloso. Es maravilloso. Porque se ve la igualdad que hay y la horizontalidad que hay en ese grupo. Entonces ya no es mi acervo, ¿no? Nunca ha sido mi acervo, ¿eh? Es el acervo de la comunidad de lectores a la que yo pertenezco. A nosotros nos tocó, incluso en algún momento cuando los espacios que casi siempre eran en la calle, cuando los espacios de lectura ya no se podían, los grupos de lectura ya no se podían sostener, nos llegó a tocar que los libros los repartíamos entre nosotros. Porque les he de decir algo, en estos 21 años que llevo, 22 casi, de fomentar la lectura, nunca pedimos libros a ninguna instancia. Jamás, jamás. Al inicio ni se nos ocurría, ni siquiera sabíamos que era posible. Los libros con los que trabajábamos eran libros con los que teníamos en casa, ¿no? En algunos lugares llevaban mucho la Biblia porque era el único libro que había, ¿no? Empezábamos a ir a las bibliotecas y sacar los libros de las bibliotecas para leerlos entre todos. Nos prestábamos los libros entre todos. Empezábamos a ir a los tianguis, a ubicar los espacios donde vendían libros baratos. Y había también algunas veces que las personas nos donaban libros. Porque nos veían que leíamos nosotros, que nos gustaba, y se acercaban y decían, pues yo tengo estos libros, pues si quieren se los doy. Y luego nos daban bastantes, de muy buena calidad. Entonces así nos hacíamos de nuestro acervo. Y cuando en algunas comunidades donde llegué a participar, el espacio pues ya no daba, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Porque algunos se cambiaban o porque algunos entraban a trabajar o a estudiar o había problemas familiares de muchos y ya no coincidíamos en tiempos, cosas así. Lo que hacíamos era repartirnos los libros. Entonces ya decíamos, no, pues nos toca de a dos, ¿no? Y pues ya, así repartíamos los libros. Ocasionalmente nos juntábamos, todavía hoy en día, ¿no? Me llego a reunir con algunos de ellos muy rara vez, ¿no? Pero me da gusto, ¿no? Que sigo viendo que son lectores asiduos, ¿no? Y grandes lectores, ¿no? Grandes lectores. Y muchos de ellos también personas que aprecio y grandes personas, ¿no? También. Entonces, yo te sugiero que ames a tu comunidad, de que lo hagas siempre de manera horizontal, de que se evite un falso protagonismo, que vayamos del yo al nosotros, de la competitividad a la colaboración y de los grupos a la comunidad. Te dejo esta reflexión. Espero que sea en tu mayor beneficio y en el mayor beneficio de tu comunidad de lectores y de lectoras. Gracias.